Hola, bienvenidos al canal. Bueno, después de la actualización de software de los dispositivos Suunto, se han incluido tres muy buenas características. La primera es la activación de la luz de fondo con el movimiento de la muñeca. Cuando estemos en situaciones de poca luz, tanto entrenando o con el reloj en hora normal, en esfera de reloj, podemos girar la muñeca y se activará la luz de fondo para poder ver los datos o para poder ver la hora en la esfera del reloj. Esto es súper útil. Otra de las cosas que también se ha incluido, que es muy útil, es el Suunto Plus Ghost Runner. Este ya os lo he explicado anteriormente en un vídeo. Y por último se ha incluido algo que es totalmente exclusivo de Suunto, que solo vamos a poder hacer con los dispositivos Suunto, y es Snap to Route. Snap to Route simplemente es ajustar la actividad, ajustar una ruta que hemos creado anteriormente en la aplicación Suunto, ajustarla a la actividad que vamos a hacer. Es decir, el dispositivo nos va a marcar fielmente tanto distancia y track, tal y como lo hemos dibujado en la aplicación Suunto o lo hemos dibujado en otra plataforma externa y hemos importado ese archivo GPX en la aplicación Suunto para poder utilizarlo con nuestro dispositivo. Para esto es muy importante poder utilizar una creación de ruta utilizando caminos conocidos, ya sea tanto en la aplicación Suunto o en otra plataforma externa. Esto es muy importante para que las líneas siempre vayan por las calles, carreteras o caminos conocidos de ese mapa y nos puedan dar la distancia que interpreta el mapa, que suele ser muy precisa. Esto es lo más parecido a coger un odómetro, una rueda de medición y poder crear una ruta de 5, 10, 15, 20, 30 kilómetros, lo que queramos, y que sea súper exacta. Pues creando esta ruta, el dispositivo, el reloj, va a interpretar estos datos de track y distancia a la perfección durante la actividad y nos va a marcar una ruta tanto en track como en distancia un 99,9% igual que la que hemos dibujado en la aplicación Suunto o en cualquier plataforma externa, siempre siguiendo caminos conocidos de esa aplicación externa o de la aplicación Suunto. El reloj va a ir tomando los datos, los puntos GPS que hemos trazado en el mapa de la aplicación Suunto o de esa plataforma externa y los va a ir interpretando en actividad. Con esto conseguimos lo que os decía, que vamos a tener un track súper perfecto, como podéis ver aquí el ejemplo del maratón de Chicago, donde como veis se ve perfectamente el track en línea recta, todo líneas rectas y las millas, 26 millas, que es lo equivalente a maratón. Y es muy útil para estas cosas, para carreras de ciudad, corredores de ciudad, donde quieren entrenar una distancia concreta, pues cogerán la aplicación Suunto, activarán la opción de poder crear la ruta por caminos conocidos. Esta opción ya viene activada de serie, crearán una ruta de 10 kilómetros y luego la podrán seguir fielmente y sabrán que han entrenado esos 10 kilómetros exactos. ¿Por qué? Porque cuando corremos por ciudad o corremos por bosques, por arboledas, donde tapa entre los edificios y los árboles, se tapa la recepción GPS, siempre tenemos estos típicos cortes de esquinas o estas típicas desviaciones hacia afuera, que esto nos pueden dar o más o menos distancia. Normalmente siempre nos va a dar más distancia de la que nos va a marcar el mapa cuando creamos la ruta en la aplicación Suunto. Esto es totalmente normal porque ningún dispositivo es capaz de tener una buena recepción cuando tiene edificios altos a los lados o tiene árboles muy altos a los lados o estamos dentro de un bosque muy frondoso donde se nos tapa totalmente la cobertura GPS. Pues como os decía, súper útil cuando hacemos carreras por ciudad, también es muy útil cuando queremos entrenar por montaña, siempre seleccionando caminos conocidos porque es la única forma que tiene el mapa de darnos una distancia muy similar, muy exacta a la que estamos marcando con el mapa, la real, digamos, y siempre veremos que existe una diferencia entre hacerlo con Snap to Route y hacerlo con un dispositivo sin utilizar Snap to Route, ya que se va a ajustar en ese dispositivo la distancia del track al trazado de la ruta y vamos a tener estas típicas desviaciones, estos típicos cortes de esquina donde normalmente, ya veréis, como luego os enseñaré, nos va a dar más distancia de la que realmente nosotros hemos trazado en el mapa. Esto es una característica de navegación, está dentro del menú de navegación, pero
tenemos que tener cuidado. Tendremos los avisos de waypoints, tendremos los avisos de giro paso si nosotros los seleccionamos con estas rutas, pero siempre tenemos que seguir la ruta fielmente, es decir, del punto A al punto B. Si hacemos la ruta invertida, ya que el reloj está tomando los datos de creación de esta ruta, los puntos GPS, vamos a tener problemas y no va a funcionar bien. Si salimos de ruta, evidentemente también van a haber ahí unos conflictos y no va a funcionar muy bien, nos va a dar otra distancia o se van a hacer cosas raras en el track. Como os digo, esta es una característica muy específica que tenemos que utilizar al dedillo, o sea, tenemos que navegar tal y como hemos dibujado la ruta en la aplicación Suunto. Para activarla es muy fácil, está dentro de las opciones de actividad, iríamos a ejercicios, seleccionaríamos un modo deportivo donde tuviéramos GPS y pudiéramos navegar, por ejemplo trail running, iríamos abajo a opciones y en opciones entraríamos a navegación. En navegación iríamos a ajuste a ruta. Esto quiere decir que vamos a ajustar nuestra actividad a esa ruta que vamos a seleccionar. Lo seleccionaríamos, el dispositivo ya nos advertiría que vamos a hacer este ajuste en actividad y cuando la flecha verde de GPS esté bloqueada podríamos comenzar la actividad perfectamente y ya se nos ajustaría toda nuestra actividad a esa ruta que voy a seguir, que voy a navegar. Ruta que tiene que ser hecha con caminos conocidos por la aplicación Suunto o una plataforma externa, y ruta que debemos seguir al dedillo, al 100%, empezar por el punto A, terminar en el punto B, no al contrario, empezar por el final y terminar por el principio, porque nos va a marcar mal, o si nos salimos de ruta también. Esta es una característica que solo tiene Suunto, exclusiva, y que es muy útil para los corredores de ciudad, corredores de asfalto como los llamamos coloquialmente aquí en España, y que va a hacer las delicias de ellos, estoy seguro, ya que los reviewers internacionales que han podido probar esto, ya con el lanzamiento del 9 Peak, ya vieron y dijeron que era una característica súper y que era muy exclusiva y que esto va a aportar una gran calidad a todos estos usuarios de asfalto que tiene Suunto. Estará disponible para Suunto 9, Suunto 9 Varo, Suunto 9 Peak y Suunto 5, es decir, para toda la familia S con posibilidad de navegación. Ahora os voy a hacer un par de ejemplos prácticos de cómo funcionaría, cómo ha funcionado en comparación con un reloj sin utilizar Snap to Route. Va a ser una ruta más o menos urbana y otra ruta de ida y vuelta por el mismo camino. Antes de esto, os voy a enseñar a cómo podríamos realizar la ruta, cómo podríamos hacer la ruta a la aplicación Suunto para que saliera todo bien y fuera lo más precisa posible. Bueno, pues para crear una ruta que funcione perfectamente con Snap to Route, tendríamos que ir a la aplicación Suunto, parte de abajo seleccionamos icono de ubicación. Yo me he venido directamente a Valencia para que podáis ver cómo funcionaría aquí, que hay un montón de calles, un montón de cruces, pero si no nos llevaría a nuestra ubicación actual. Le daríamos al más y en el más nos daría dos opciones de creación de ruta: crear ruta dibujándola directamente desde el mapa de la aplicación Suunto o importar ruta importando un archivo GPX creado en cualquier plataforma o aplicación externa. Muy importante que esta plataforma o aplicación externa nos dé la opción de crear la ruta por vías conocidas, caminos o carreteras conocidos, caminos o carreteras a pie. Cada plataforma lo indica de una forma, pero esto nos da la seguridad que el mapa nos va a dar una distancia muy precisa, ya que sí que tiene información sobre estas carreteras, caminos o estas vías conocidas. Esto es súper importante, ya que nosotros lo que queremos es que, aparte que nos dibuje un buen track, Snap to Route, es que tengamos una distancia lo más cercana a la realidad, lo más precisa posible, evitando todos esos desplazamientos o cortes que nos hace en sitios donde hay muchos edificios altos, pinos, etc. Entonces, como os digo, siempre tenemos que seleccionar vías conocidas, caminos o carreteras conocidos o caminos o carreteras a pie, como lo indique esa plataforma o aplicación externa. Aquí le daríamos al más, le daríamos a crear ruta manualmente y ya empezaría. Punto A. Ya me sale a mí la opción de cómo quiero dibujar, que es este iconito parte derecha inferior de una montañita y unas líneas discontinuas. Le daría, y esta es la opción que tengo yo de creación de rutas. Dibujo libre evidentemente no, porque es lo que os he dicho anteriormente. Aquí el mapa no tiene información de muchos puntos, entonces la distancia no va a ser tan precisa como si siempre lo hiciéramos por vías conocidas. En este caso sería cualquier carretera o camino a pie. Esto nos da la seguridad de tener una precisión de distancia muy buena, ya que el mapa tiene esta información al 99%
de exactitud. Bueno, pues empezaría, punto A, voy a hacer el zoom más grande, volvería aquí, me vengo aquí. Bueno, aquí ya tenemos 3 esquinas, que esto sería casi imposible en la realidad de hacer sin utilizar Snap to Root. Estas esquinas serían siempre cortes o algunas desviaciones hacia afuera, ya que hay mucho edificio alto a los lados y la recepción de GPS sería muy mala. ¿Qué conseguimos con Snap to Root? Pues que todo esto no suceda y que el dispositivo en ruta vaya interpretando la distancia y el track tal y como lo estamos dibujando ahora mismo en el mapa. Bueno, volvería por aquí, un montón de esquinas, un montón de cruces que en ningún caso me podría dar la exactitud que me está dando ahora mismo esta creación que estoy haciendo en el mapa. Se dibuja perfectamente entre las calles y he hecho una ruta de 1,35 km. Esto lo podemos extrapolar a rutas muchísimo más largas, evidentemente, esto es solo un ejemplo, pero si yo realizara esta ruta me daría justo el track de la actividad, sería este, idéntico, y la distancia sería esta, idéntica. Si no lo hiciera, evidentemente estoy seguro que el track sería imposible en estas esquinas que se hiciera así de recto y de bien, y la distancia evidentemente sería un poquito mayor o un poquito menor según cómo haya trazado ese track el GPS, según cómo lo haya interpretado esas pequeñas pérdidas de señal que tenemos en esos giros con edificios altos a los lados. Bueno, pues ahora os voy a hacer un par de ejemplos prácticos que he hecho con un dispositivo utilizando Snap to Root y otro sin utilizarlo, para que veáis esa diferencia que habría de track y distancia en comparación entre uno y otro. Bueno, pues ya estoy aquí con las pruebas. Línea verde, dispositivo Sunto 9 Baro sin utilizar Snap to Root. Línea azul, dispositivo Sunto 9 Baro utilizando Snap to Root. Os he simulado esta primera prueba como si fuera un entorno de ciudad, con muchos giros, sobre todo en la parte izquierda, y al empezar os he metido por unas calles súper angostas, súper estrechas, unos 2 metros como máximo entre casa y casa en estas calles de mi pueblo. Va a ser imposible que la recepción del GPS sea buena con ningún dispositivo GPS, es imposible que ahí tengamos una buena recepción, siempre va a ir la línea verde por encima de las casas y es totalmente normal, como os digo, porque ahí no tenemos cobertura GPS en condiciones para trabajar con un GPS. Bueno, empezamos, esta vía es un poquito más ancha, empieza bastante bien los dos GPS, pero siempre se nota la gran diferencia que hay de Snap to Root. Aquí es el punto más conflictivo, casas a los dos lados y una distancia de unos 2 metros entre casa y casa, están súper pegadas y aquí es imposible como trabaja el GPS convencional sin Snap to Root, porque no hay una recepción posible GPS aquí. Perfecta el track dibujado por Snap to Root. Volvemos un poquito por aquí y aquí podemos simular un entorno más de ciudad donde tenemos bastantes giros, etc. Funciona muchísimo mejor Snap to Root porque nos traza la ruta tal y como la hemos dibujado en el mapa, lo que os decía anteriormente. Aquí ya hay algunas desviaciones, sobre todo los giros, un poquito a la izquierda, aquí también un poquito a la izquierda, aquí se nota más la desviación. Y en otros, en algunos hay recortes, como veis aquí hay un recorte de esquina, que es totalmente normal todo esto, ya os digo, porque el GPS trabaja así. Bueno, este sería un buen track porque no hay edificios altos a los lados, pero esto, extrapolarlo a una ciudad donde hay edificios altos por los lados, el track verde que no utiliza Snap to Root sería muchísimo peor. La diferencia es súper grande, sobre todo aquí en las calles estrechitas, angostas. Es increíble lo bien que trabaja Snap to Root y lo bien que nos puede venir para cuando vamos a hacer alguna prueba o queremos hacer algún objetivo de distancia en algunas situaciones, escenarios como este, con casas a los lados y calles muy estrechitas. Bueno, me voy a ir a otra situación, a otro escenario para mostrarlo también. Esta vez va a ser una ruta 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta en un camino ancho, pero que hay bastantes curvas con pinos a los lados. Y saber que ahí sí que pierde un poquito la señal GPS, no es tan buena, y Snap to Root nos va a subsanar todo esto. Bueno, pues ya estamos aquí en el siguiente escenario, como os decía, ruta ida y vuelta por el mismo camino, 5 kilómetros y vuelta hacia atrás, todo esto trazado en la aplicación Sunto a los 5 kilómetros justo, volví hacia atrás el track para que me saliera una distancia justa de 10 kilómetros. Ruta sencilla, pero con algunas curvas que complican el GPS. Línea azul Snap to Root, línea verde sin Snap to Root. Ida y vuelta en el mismo sitio. Aquí se puede notar como siempre voy a ir por el mismo trazado,
y el dispositivo que no está utilizando Snake to Root ya me hace el primer desplazamiento aquí totalmente normal y se nota perfectamente el camino de ida y vuelta que va cada uno por un sitio, ya que normalmente el lado de posicionamiento del GPS para ir no es el mismo que para volver. Aquí también desplazamientos, pequeños desplazamientos totalmente normales. Yo os digo, esto sería un track muy bueno aunque no utilizáramos Snake to Root, pero evidentemente cuando utilizamos Snake to Root se nota muchísimo en términos de precisión sobre todo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, Snake to Root siempre ida y vuelta por la carretera, aquí un par de curvas y ya un poquito de desplazamiento, totalmente normal. Volvemos, lo mismo aquí en esta recta, poquito de desplazamiento, un poquito de bamboleo del GPS, totalmente normal, pero Snake to Root siempre recto y siempre dándonos la distancia correcta según el mapa. Aquí lo vamos a notar un poquito más en estas curvas, donde Snake to Root siempre va por el camino correcto y el GPS se nos sale hacia los lados, tanto la ida como la vuelta. Aquí sería ya la vuelta, ya hemos vuelto, bueno, habéis visto la gran diferencia que hay de un dibujo a otro, y ahora vamos a ver cómo sería este track extrapolado a la distancia. Sunto 9 sin Snake to Root nos ha dado una distancia de 10,14 kilómetros. Sunto 9 con Snake to Root nos ha dado una distancia de 9,99 kilómetros. Recordad que la ruta que yo creé eran 10 kilómetros justo, como os decía, siempre es un 99%, 100% de exactitud con la ruta que yo dibuje. Hay una diferencia de 149 metros, casi 150 metros. Todo esto es debido a esos cortes o a esas desviaciones totalmente normales. Distancia GNSS quiere decir la distancia de puntos GPS. Distancia pura 10,15 para Sunto 9 sin Snake to Root. Distancia pura para Snake to Root 10,01. En fin, perfecto. Si habéis podido observar con detenimiento cómo funciona Snake to Root, creo que ya sabéis lo que es, cómo tenéis que crear las rutas, cómo funciona en nuestros dispositivos, y creo que es una gran característica que solo los usuarios Sunto podemos utilizar, y creo que va a venir muy bien para aquellos atletas que sobre todo hacen competiciones o hacen entrenamientos, carreras en ciudad, ya que les va a aportar un plus de exactitud a sus entrenamientos en cuanto a distancia. Bueno, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.